Durante la gran guerra civil de la casa Targaryen, acaecida tras la muerte del rey Viserys, destacan los nombres de los dragones y sus jinetes de la sangre de la antigua Valiria. Pero junto a ellos, en el tablero de poniente, hubo un hombre cuya sombra se cernió sobre el trono de hierro, hasta oscurecerlo por completo. Ser Criston Cole, caballero de reluciente armadura, verde por una elección que fracturó una dinastía, y de corazón negro como el azabache, fue lejos de toda duda una de las mejores espadas que jamás haya vestido una capa blanca. Pero sus últimas páginas en el libro blanco de la Guardia Real no cantan ninguna gesta de honor y gloria. En este vídeo narraremos su historia completa desde sus humildes orígenes en las Marcas, su ascenso como Lord Comandante de la Guardia Real, hasta su papel definitivo como mano del rey Aegon II y su deplorable final. Así pues, desenvainad mandobles, preparad vuestros manguales y sed bienvenidos a las crónicas de Ser Criston Cole, el Hacedor de Reyes. Criston Cole nació en las Marcas de Dorne en el año 82 después de la conquista, durante el reinado de Jaehaerys I. Su padre fue el hijo de un mayordomo de Lord Dondarrion de Refugio Negro, una casa vasalla de los Baratheon de Bastión de Tormentas. De la casa Cole sabemos que su escudo son 10 roeles de sinople sobre campo escarlata, y George R.R. Martin ha señalado que representan trozos de carbón. Se trata de un juego de palabras, ya que carbón en inglés es coal, y esto quizá nos esté dando una pista sobre el origen de la casa. En cualquier caso, en el libro Fuego y Sangre no se nos dan más detalles al respecto, ni tampoco sobre la infancia, el adiestramiento o el nombramiento de Criston como caballero. Pero en la serie La Casa del Dragón se nos dice que adquirió experiencia de combate luchando en las Marcas de Dorne. Y ciertamente, bien es posible que esto sea así. Tengamos en cuenta que tan solo 2 décadas antes de nacer Criston había tenido lugar la Tercera Guerra Dorniense, en la que el rey buitre de las Montañas Rojas había desafiado el Trono de Hierro, realizando agresivas incursiones en las Marcas y las Tierras de la Tormenta. Unos ataques que obligaron al rey Jaehaerys a viajar en persona hasta allí con una hueste para poner fin al breve reinado del buitre. Más adelante, en el año 83 después de la conquista, cuando Criston Cole tenía solo un año, también estalló la Cuarta Guerra Dorniense, y es que el nuevo príncipe de Dorne, Morion Martell, consideró que su padre había sido demasiado débil al no haberse unido al rey buitre y quiso vengar aquella afrenta contra el honor dorniense, planeando invadir nada menos que los 7 reinos. La Cuarta Guerra Dorniense, también conocida como la locura del príncipe Morion o la Guerra de las 100 Candelas, concluyó aquel mismo año y en tan solo una batalla. Al enterarse de la partida de la flota liderada por los Martell, los príncipes Aemon, padre de Rhaenys Targaryen, y Baelon, padre de Viserys y Daemon, volaron hacia el Cabo de la Ira a lomos de Caraxes y Vhagar respectivamente, y con ellos también fue su padre, el rey Jaehaerys, que había partido en su montura, Vermithor. La flota dorniense, que pretendía desembarcar en las costas de las Tierras de la Tormenta, quedó arrasada por completo, sin que ningún dorniense pusiera un pie en tierra. Estos conflictos indican que no es de extrañar que pese a las victorias del rey Jaehaerys en Dorne, se sucedieran incursiones en las Marcas, tal y como se indica en la serie. Ahí se nos dice que Criston Cole derribó 2 atalayas en las Montañas Rojas y que por tal hazaña Ser Arlan Dondarrion, posiblemente mentor de Criston, le nombró caballero. Como curiosidad decir que Ser Arlan Dondarrion es un personaje inventado para la serie, pero podría ser un guiño al caballero Ser Arlan del Árbol de la Moneda, mentor de Ser Duncan el Alto, de los relatos del Caballero de los 7 Reinos. Y es que Ser Arlan del Árbol de la Moneda combatió en el año 206 después de la conquista junto a su escudero Duncan, precisamente allí, en las Montañas Rojas, contra el rey buitre, mientras estaban al servicio, qué casualidad, de la casa Dondarrion. Sea como fuere, parece evidente que Criston Cole tenía unas extraordinarias cualidades con las armas, de manera que en el año 104, al cumplir los 22 años, se presentó en Poza de la Doncella para acudir al torneo en honor a la coronación del rey Viserys. Allí, armado con su mangual, se ganó por primera vez la atención de la corte cuando se alzó como vencedor en el combate cuerpo a cuerpo, desarmando al mismísimo príncipe Daemon de Hermana Oscura, lo cual encandiló a su Alteza y enfureció al príncipe.
Después entregó a la princesa Rhaenyra, de 7 años a la sazón, los laureles del vencedor y les suplicó que los luciese en la justa. En las lizas derrotó de nuevo al príncipe Daemon y descabalgó a los célebres gemelos Ser Arryk y Ser Erryk Cargale de la Guardia Real, antes de caer ante Lord Lyman Mallister. Criston Cole, descrito entonces como un joven afable, con sus ojos verde claro, su cabello como el tizón y su trato desenvuelto, pronto se convirtió en el favorito de todas las cortesanas, y no menos de la mismísima Rhaenyra Targaryen. Tan subyugada se encontraba por los encantos del hombre a quien motejaba mi caballero blanco, que suplicó a su padre que lo nombrara su escudo y protector. El rey Viserys le concedió tal capricho, como tantos otros, y desde entonces Ser Criston siempre contó con los favores de la princesa en las lizas, y no se separaba de su vera en banquetes y festejos. Tan solo tendría que pasar un año cuando en el año 105 ingresó en la Guardia Real, cumpliendo así el sueño de todo caballero. Tras la muerte del Lord Comandante, el legendario Ser Ryan Redwine había quedado un puesto vacante, de modo que Ser Harold Westerling pasó a ser Lord Comandante y Ser Criston Cole ocupó la plaza vacía. Se dice que en el año 110 muchos nobles pretendían ganarse los favores de la princesa Rhaenyra, heredera por entonces al trono de hierro, pero los cronistas afirman que en aquel momento ella solo tenía ojos para su campeón. Ser Criston protege a la princesa de sus enemigos, decía entonces la reina Alicent. ¿Pero quién protege a la princesa de Ser Criston? Ya en aquellos años, la amistad entre la reina y su hijastra se estaba desvaneciendo. Más tarde, a sus 29 años, en el año 111, Criston participó de nuevo en otro torneo, en este caso en Desembarco del Rey, con motivo del 5º aniversario de la boda entre el rey Viserys y Alicent Hightower. En aquel tiempo ya se estaban formando dos facciones en la corte, con los verdes, los partidarios de la reina Alicent, y los negros, los partidarios de la princesa Rhaenyra. En el propio torneo, los negros se impusieron cuando Ser Criston Cole, que seguía contando con el favor de Rhaenyra, descabalgó a todos los adalides de la reina, incluidos los primos de esta y su hermano Benjamín, Ser Wayne Hightower. Fue en aquel mismo torneo en el que el príncipe Daemon Targaryen regresó de los peldaños de piedra y entregó su corona como el rey del mar angosto a su hermano Viserys. El regreso del príncipe supuso un cambio en la princesa Rhaenyra, que ahora pasaba mucho tiempo con su tío. Uno de los cronistas de la corte, concretamente el bufón Champiñón, afirma que la princesa confesó a su tío su devoción por Ser Criston, y el príncipe Daemon le dijo que cuando su paladín la miraba, solo veía a la niña que era, no a la mujer en la que se había convertido. Por tal razón, según afirma Champiñón, Daemon le enseñó todo tipo de juegos sexuales para seducirlo, conservando su doncellez para él. Sin embargo, cuando al fin la princesa abordó a su caballero blanco haciendo uso de cuanto había aprendido, Ser Criston la rechazó horrorizado. La historia pronto salió a la luz y el rey envió a Daemon al exilio, promulgando que jamás volviera a pisar los 7 reinos, so pena de muerte. Un año más tarde, en el año 112 después de la conquista, Ser Harold Westerling murió, y aun siendo uno de los hermanos juramentados de más reciente ingreso, el elegido para ocupar su plaza como Lord Comandante de la Guardia Real fue Ser Criston Cole. Por su parte, tras lo sucedido con la princesa Rhaenyra, el rey se vio obligado a actuar de inmediato, y antes de que su doncellez fuera cuestionada, Viserys selló su matrimonio con Laenor Velaryon, heredero a marca deriva. El primo de la princesa era un buen partido, sin duda, pero según ella tenía un inconveniente. Laenor jamás había mostrado ningún interés en las mujeres. Dicen los cronistas que la misma noche de aquel día en que la princesa Rhaenyra aceptó el matrimonio, tuvo lugar un desencuentro cuya información diverge según las fuentes. El Septon Eustace afirma que Ser Criston Cole se coló en la cámara de la princesa a fin de confesarle su amor. Le dijo que tenía un navío esperando en la bahía y le suplicó que se escapase con él al otro lado del mar angosto. Se casarían en Tyros o en la antigua Volantis, donde su padre carecía de mando, y a nadie le importaría que Ser Criston hubiera conculcado sus votos como miembro de la Guardia Real. Sus proezas con la espada y el mangual eran tales que a Criston no le cabía duda de que daría con algún príncipe mercader que lo tomase a su servicio. Pero Rhaenyra lo rechazó. Era de la sangre del dragón, le recordó, y había nacido para algo más que vivir como la esposa de un simple mercenario.
Además, se arrumbaba sus votos de guardia real, porque cabía esperar que respetara los matrimoniales. El bufón Champiñón discrepa y cuenta una historia muy distinta. En su versión, fue la princesa Rhaenyra quien acudió a Ser Criston, y no al revés. Lo halló solo en la Torre de la Espada Blanca, atrancó la puerta, se quitó la capa para revelarse desnuda y le dijo: «Preservé mi doncellez para ti, tómala ahora como prueba de mi amor. Nada le importará a mi prometido, y quizá cuando se entere de que soy casta me rechace». Pero pese a tanta beldad, sus ruegos cayeron en oídos sordos, ya que Ser Criston era un hombre de honor y fiel cumplidor de sus votos. Ni cuando Rhaenyra puso en práctica las artes aprendidas de su tío Daemon, logró persuadir a Cole. Rechazada y furiosa, volvió a ponerse la capa y salió corriendo hacia la oscuridad, donde se topó casualmente con Ser Harwin Strong, que regresaba de una noche de bacanal en los bajos fondos de la urbe. Champiñón afirma que fue él mismo quien los encontró encamados al día siguiente. Fuera como fuese, tanto si la princesa repelió al caballero como si él la repelió a ella, de aquella noche en adelante, el amor que Ser Criston Cole pudiera sentir por Rhaenyra Targaryen se tornó en desprecio y desdén, y el hombre que hasta aquel momento había sido el constante compañero y adalid de la princesa se convirtió en su más enconado enemigo. Un año más tarde, en el año 114 después de la conquista, la princesa Rhaenyra Targaryen tomó por esposo a Laenor Velaryon, y tras el compromiso se sucedió una semana de festejos. Entre los competidores estaba Ser Joffrey Lonmouth, conocido como el Caballero de los Besos, el favorito del novio. Se dice que cuando Rhaenyra otorgó su liga a Ser Harwin Strong, su reciente esposo rió y entregó una de las suyas a Ser Joffrey. Carente de los favores de Rhaenyra, Criston Cole recurrió a la reina Alicent y, luciendo su prenda, el Lord Comandante de la Guardia Real derrotó a cuantos lo retaron con enconada fiereza. Dejó a Ser Harwin Quebrantahuesos Strong, con la clavícula quebrada y un codo destrozado, pero fue el Caballero de los Besos, Ser Joffrey Lonmouth, quien sintió más que nadie la medida de su ira. Armado con su mangual, un lucero del alba desató una lluvia de golpes sobre la adalid de Ser Laenor, hasta que le partió el yelmo y lo dejó inconsciente en el lodo. Después de que lo evacuaran ensangrentado del campo, Ser Joffrey murió en 6 días, sin recobrar la consciencia. Muchos en la corte reprocharon la actitud de Ser Criston Cole por aquel acto, y hasta el rey Viserys estaba airado con su Lord Comandante, ya que una celebración gozosa se había tornado ocasión de duelo y recriminaciones. Pero la reina Alicent no compartió el disgusto del monarca y pidió que se convirtiera en su escudo personal juramentado. Desde entonces pasó a ser un firme partidario de Alicent y miembro de los Verdes para siempre. En los años sucesivos, Criston Cole permaneció junto a la reina de manera discreta, cumpliendo sus labores como Lord Comandante, e instruyó personalmente al príncipe Aemon Targaryen, tercer hijo de Alicent y Viserys, el cual se convertiría en un joven obstinado, de cólera fácil e implacable, además de un hábil y peligroso espadachín. Y así, llegamos al año 129 después de la conquista, momento en el que el rey Viserys murió a la edad de 52 años. Aquella misma noche, Ser Criston y la reina Alicent Hightower reunieron a todos los miembros del consejo privado para discutir cómo sería la sucesión al trono, manteniendo en secreto la muerte del rey. Ser Criston se opuso a que Rhaenyra, princesa de Rocadragón, o su esposo, el príncipe Daemon, accedieran al poder, y también expuso como argumento el rumor de que los hijos de Rhaenyra y Ser Laenor eran bastardos. «Si reinase la princesa, Jaehaerys Velaryon reinaría tras ella», les recordó Ser Criston Cole. «Los 7 asistan al reino si sentamos a un bastardo en el trono de hierro». En lugar de Rhaenyra, los verdes querían coronar a su medio hermano menor, el príncipe Aegon. Solo uno de los consejeros habló en favor de Rhaenyra, recordando la voluntad del rey, Lord Lyman Beesbury. Cuando el Lord Consejero de la Moneda hizo amago de levantarse para abandonar lo que consideraba una conspiración, algunos cronistas afirman que Criston Cole puso remedio de inmediato. Según el Septon Justas, Ser Criston obligó a Lord Beesbury a sentarse y le rebanó el gaznate con un puñal. Champiñón también atribuye su muerte a Ser Criston, aunque en su versión, Cole agarró al viejo por el cuello del jubón y lo arrojó por un ventanal para que muriese atravesado por las picas de hierro del foso seco que había debajo.
Otra versión dice que el viejo Lyman Bisbury murió en las celdas de la Fortaleza Roja sin que Criston tuviera ningún tipo de implicación directa. Sea cual sea la verdad, todos coinciden en una cosa. La primera sangre vertida en la danza de los dragones fue la de Lord Bisbury. Cuando Otto Hightower y la reina Alicent dieron por concluido el consejo, dispusieron que Sir Criston Cole debía detener a todos los partidarios de los negros que habían permanecido en la corte, y una semana más tarde, con el cadáver putrefacto del rey Viserys aún en la Torre de la Mano, se anunció públicamente la muerte del monarca y se apresuraron para coronar a Aegon. Pozo Dragón fue el lugar escogido para la coronación. Bajo su colosal cúpula había suficientes gradas de piedra para acomodar a 80.000 personas, y los gruesos muros, la imponente cubierta y las altísimas puertas de bronce hacían bien defendible el edificio en caso de que los traidores intentaran detener la ceremonia. El día señalado, Sir Criston Cole ciñó con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador las sienes del hijo mayor del rey Viserys y la reina Alicent, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Y desde aquel día, mientras los dragones se preparaban para la gran danza de fuego y sangre, Sir Criston Cole pasó a ser conocido en los anales de la historia de los 7 reinos como el Hacedor de Reyes. Tras la coronación de Aegon II, se produjo un fuerte apoyo generalizado a Rhaenyra en buena parte de las tierras de los ríos, así como la primera derrota de los partidarios de Aegon en la batalla del Molino Ardiente. Otto Hightower había trabajado para encontrar apoyos que respaldasen las pretensiones de su nieto al trono de hierro, pero el joven monarca pronto se sintió frustrado por la que consideraba una gestión ineficaz por parte de su abuelo. Pese a que Otto había logrado fructuosas alianzas, contratado mercenarios y reforzado las defensas de la capital, su último intento de forjar alianza con la triarquía de Myr, Tyros y Lys tardó demasiado en dar sus frutos, y el monarca optó por retirarle el cargo de mano del rey para entregárselo a su caballero blanco, Sir Criston Cole. «Mi nueva mano es un puño de acero», dijo el rey Aegon. Bajo el asesoramiento de Sir Criston, el gobierno de Aegon tomaría un rumbo más beligerante. «Ya va siendo hora de que conozcan el precio de la traición», sentenció el Hacedor de Reyes. Los primeros en averiguarlo fueron los nobles cautivos que se pudrían en las mazmorras de la Fortaleza Roja, aquellos que habían jurado defender los derechos de la princesa Rhaenyra y persistían obstinadamente en negarse a hincar la rodilla ante Aegon. Los sacaron uno a uno del castillo, donde los esperaba la justicia del rey con su hacha. A todos se les concedió una última oportunidad de jurar lealtad a su alteza, pero solo la aceptaron Lord Butterwell, Lord Stockworth y Lord Rosby. Lord Highford, Lord Merryweather, Lord Hart, Lord Buckler, Lord Caswell y Lady Fell apreciaron más su juramento que su vida y murieron decapitados, junto con 8 caballeros hacendados y casi medio centenar de criados y siervos. Sus cabezas acabaron clavadas en picas sobre las puertas de la ciudad, como mudo testimonio de cuál era el precio de la traición. Después fue el turno de la venganza. El rey Aegon también deseaba vengar el asesinato de su heredero a manos de sangre y queso, de manera que Sir Criston Cole propuso servirse del sigilo y la traición como lo había hecho la Reina Negra. «Le pagaremos con la misma moneda manchada de sangre», dijo el rey. El instrumento que eligió el Lord Comandante de la Guardia Real para consumar la venganza del rey fue Ser Arik Cargale, su hermano juramentado. Un pesquero lo llevó hasta el pie de la mismísima fortaleza de Rocadragón, donde se atavió con su armadura y capa blanca y se hizo pasar por su hermano gemelo para introducirse en el alcázar y matar a la reina Rhaenyra, según algunos cronistas, o a sus hijos Jaehaerys y Joffrey, según otros. Desafortunadamente, Ser Arik se topó con la única persona en toda la isla que podía darse cuenta del engaño: su hermano Eric, de modo que cada uno hizo honor a sus juramentos y se enzarzaron en una lucha en la que se dieron muerte mutuamente. La estrategia de Sir Criston había fracasado, para infortunio de Aegon. El precio de aquel fracaso se lo cobrarían las casas traidoras que se hallaban cerca de desembarco del rey.
Con un centenar de caballeros, 500 soldados de la Casa Real y el apoyo del triple de mercenarios curtidos, Sir Criston marchó hacia Rosby y Stockworth, cuyos señores, recordamos, acababan de cambiar de bando, y allí les ordenaron que unieran sus fuerzas a la corona como prueba de su lealtad. Con ese contingente incrementado, la hueste de Cole se dirigió a la localidad portuaria amurallada de Valle Oscuro, donde sorprendió a los defensores. Allí saquearon la ciudad, prendieron fuego a los barcos anclados en el muelle y decapitaron a Lord Darkling. A sus caballeros y su guarnición les permitieron elegir entre jurar sus espadas al rey Aegon o correr la misma suerte de su señor, de manera que a falta de una propuesta mejor, muchos optaron por lo primero. El siguiente objetivo de Sir Criston era Reposo del Grajo. Avisado de la llegada del Ejército Verde, Lord Stoughton cerró las puertas y desafió a los atacantes. Parapetado tras las murallas, no pudo sino contemplar sus campos, bosques y aldeas en llamas, y la aniquilación de sus ovejas, vacas y vasallos. Cuando comenzaron a escasear las provisiones del castillo, envió un cuervo a Rocadragón para suplicar socorro. 9 días después, la princesa Rhaenys apareció con Meleys en el cielo, dando comienzo así a la batalla de Reposo del Grajo. Esta vez, la estrategia de Sir Criston había tenido éxito, pues el ataque a los Stoughton tenía como única intención sacar a los dragones de su guarida. Y cuando la reina que nunca fue emergió entre las nubes montada en la Reina Roja atacando a los verdes, Vhagar y Fuego Solar con sus respectivos jinetes acudieron para darles la bienvenida. Como resultado, solo Vhagar salió indemne. Fuego Solar terminó con un ala medio arrancada y su real jinete, el rey Aegon, con las costillas rotas y medio cuerpo cubierto de quemaduras, mientras que entre los caídos se hallaba Meleys, que había quedado destrozada por el impacto, y la princesa Rhaenys, carbonizada e irreconocible por el fuego de dragón. 800 caballeros, escuderos y hombres corrientes perdieron la vida aquel día. Un centenar más pereció poco después, cuando el príncipe Aemon y Sir Criston Cole tomaron Reposo del Grajo y aniquilaron a la guarnición. La cabeza de Lord Stoughton se envió a desembarco del rey y acabó clavada sobre la puerta vieja, pero fue otra cabeza la que dejó mudas de asombro las multitudes humildes a su paso por la ciudad, transportada en una carreta, la de la dragona Meleys. El Septon Justas narra que miles de personas abandonaron la ciudad después de verla, hasta que la reina viuda Alicent ordenó cerrar y trabar las puertas. A partir de este momento, Sir Criston Cole continuó siendo mano del rey, pero esta vez asesorando al príncipe Aemon, que fue nombrado protector del reino y príncipe regente, mientras su hermano se recuperaba de las terribles heridas sufridas en la batalla. El siguiente paso de Sir Criston y Aemon fue recuperar Harrenhal, que estaba en manos del príncipe Daemon Targaryen. Daemon había reunido en torno al castillo un ejército de ribereños prestos a presentar batalla, mientras Lord Jason Lannister se dirigía al Ojo de Dioses con 8000 efectivos enarbolando el estandarte del rey Aegon. Sir Criston hizo lo propio partiendo de desembarco del rey, acompañado del príncipe Aemon y Vhagar, y a estos les seguía una hueste de 4000 efectivos. La intención era llegar a Harrenhal en 16 días, y en ese momento se reunirían con el ejército de los Lannister para pinzar a los traidores del Tridente. Sin embargo, los Lannister pronto encontraron resistencia en el Forca Roja, y si bien ganaron la batalla, el enfrentamiento se cobró la vida de Lord Jason. El mando del ejército pasó entonces a manos de Lord Adrian Tarbeck, y tras su muerte en la batalla siguiente, a Lord Humphrey Leford. El camino de los occidentales hasta Harrenhal fue más arduo si cabe cuando un ejército de 2000 norteños liderados por Lord Roderick Tustin, que se hacían llamar a sí mismos los Lobos de Invierno, descendieron enarbolando el estandarte de Rhaenyra. Entretanto, la vanguardia de Sir Criston Cole libró y ganó una breve y enconada batalla contra Ser Oswald Wood y los señores Tarry y Root, pero no halló más oposición y tras 19 días de marcha llegaron a Harrenhal. Para su sorpresa, se encontraron las puertas abiertas del castillo, ya que el príncipe Daemon y toda su gente se habían marchado. Y es que en cuanto había llegado a sus oídos que Sir Criston Cole partía con 4000 espadas y su dragón y jinete más temibles, mermando las defensas de desembarco del rey,
el príncipe canalla montó a lomos de Caraxes, dio un rodeo evitando la línea en la que podría encontrarse con Aemon y Vhagar, y uniéndose a la reina Rhaenyra tomaron la capital por sorpresa. Pocos días más tarde, cuando los Lannister estaban a punto de llegar al lago del Ojo de Dioses, los ribereños y los lobos de invierno cayeron sobre ellos. Atrincherados a espaldas del lago, los leones enviaron una decena de aves hacia el castillo solicitando auxilio al príncipe Aemon, pero Robb Ríos el Rojo, considerado el mejor arquero de Poniente, las derribó una a una. Las huestes de los Lannister fueron masacradas y aniquiladas. En los anales de la ciudadela se la conoce como la batalla en la orilla del lago, pero para quienes vivieron para contarla, fue siempre la carnada para peces, la más sangrienta de la danza de los dragones. En respuesta a las victorias de los negros que se estaban sucediendo por todo el reino, el príncipe Aemon abogó por regresar a Desembarco del Rey para recuperarla, mientras que Ser Criston consideró que atacar ahora la capital era una locura. 1 contra 6 es una lucha propia de necios, mi príncipe, dijo el caballero blanco en referencia a los dragones. Ser Criston, por el contrario, propuso una retirada al sur y unirse a la hueste de los verdes liderados por Lord Ormund Hightower y el príncipe Daeron Targaryen. Había recibido noticias de que al menos el rey Aegon había escapado de Desembarco del Rey, por lo que existía la posibilidad de que pudiera recuperar a Fuego Solar, unirse a sus hermanos y juntos tener una oportunidad de enfrentarse a los dragones de Rhaenyra. Aemon, sin embargo, se negó. El príncipe podría haberle exigido obediencia a la mano del rey, pero por alguna razón desconocida se abstuvo. Dicen algunos cronistas que Alice Ríos, la bastarda de Harrenhal, se había ganado el corazón del príncipe y de Ser Criston, y que fue ella quien evitó el enfrentamiento entre ambos. Sea cual sea la verdad, Ser Criston y Aemon se separaron. Mientras el Hacedor de Reyes comandaría su hueste y la dirigiría al sur para reunirse con Lord Ormund, el Matasangre libraría su propia guerra y haría llover fuego sobre los traidores de las tierras de los ríos. Bordeando la costa occidental del Ojo de Dioses, el Hacedor de Reyes partió con 3.600 hombres tras él, 1.000 menos de los que le habían acompañado desde Desembarco del Rey, pues la muerte, la enfermedad y la deserción habían mermado sus filas. Ser Criston Cole se enfrentó a sí mismo a incendios. Mientras conducía su hueste hacia el sur a través de las tierras de los ríos, el humo se alzaba por delante y por detrás. Todas las aldeas con las que se topaba estaban quemadas y abandonadas. Su columna cruzó bosques de árboles muertos, frondosos tan solo unos días antes, ya que los señores de los ríos fueron incendiándolo todo sobre la marcha. En cada arroyo, charca y pozo de aldea halló muerte. Caballos muertos, vacas muertas, hombres muertos, hinchados y hediondos que emponzoñaban las aguas. En otros lugares, sus exploradores se topaban con siniestros retablos de cadáveres de armaduras sentados bajo los árboles con pútrida vestimenta, en una grotesca parodia de festín. Los convidados eran hombres que habían caído en la carnada para peces, calaveras sonrientes bajo yelmos oxidados, cuya carne verde y podrida se desprendía de los huesos. A 4 días de Harrenhal comenzaron los ataques. Los arqueros se ocultaban en la arboleda y derribaban a los hombres de vanguardia y a los rezagados con sus arcos largos. Algunos hombres murieron, otros se quedaron en la retaguardia y jamás volvieron a ser vistos. Hubo quienes huyeron, abandonando escudos y lanzas para desaparecer en los bosques, y hubo quienes se entregaron al enemigo. En las tierras comunales de Olmos Cruzados hallaron otro de los morbosos banquetes. Puesto que ya iban acostumbrándose, los hombres de la vanguardia de Ser Criston torcieron el gesto y continuaron sin hacer mucho caso a los cadáveres putrescentes, hasta que se incorporaron y cayeron sobre ellos. Una decena de hombres murió antes de comprender que se trataba de una treta, obra, como se supo más adelante, del mercenario miriense y antiguo titiritero Trombo el Negro, al servicio de Lord Vance. Todo esto no fue sino un preludio de la masacre que se avecinaba, ya que los señores del Tridente habían agrupado sus fuerzas. Cuando Ser Criston dejó atrás el lago para marchar hacia el Aguas Negras, los encontró esperando en las rocas de una cadena montañosa. 300 caballeros con armadura, otros tantos hombres con arco largo, 3.000 arqueros, 3.000 ribereños andrajosos con lanzas y centenares de norteños que blandían hachas, mazos, manguales y antiguas espadas de hierro. Sobre ellos ondeaban los pendones de la reina Rhaenyra. ¿Quiénes son?, preguntó un escudero.
Nuestra muerte, respondió Sir Criston Cole, pues sabía que el enemigo estaba descansado y bien alimentado, contaba con mejores monturas y armas y se encontraba en terreno más elevado, mientras que sus hombres ya daban traspiés, enfermos y descorazonados. La mano del rey Aegon pidió una bandera de tregua y se adelantó, a fin de parlamentar. 3 hombres descendieron de los riscos para reunirse con él. Los encabezaba Ser Garibald Grey, con su peto abollado y su cota de malla. Se encontraban con él Petyr de Hojaluenga, el mataleones, que había abatido a Ser Jason Lannister, así como Roddy el Ruinoso, que portaba las cicatrices sufridas en la carnada para peces. «Si rindo mis pendones, ¿nos prometéis nuestras vidas?», preguntó Ser Criston a los 3. «Hice una promesa a los muertos», replicó Ser Garibald. «Les dije que erigiría un septo con los huesos de los traidores. Aún no cuento con bastantes, de modo que...» «Si debe haber batalla aquí», respondió Ser Criston, «muchos de los vuestros también morirán». El norteño Roderick Dustin se rió ante tales palabras y luego repuso: «A eso venimos. Ha llegado el invierno. Es hora de irnos y no hay mejor forma de morir que con la espada en la mano». «Como os plazca», dijo Ser Criston desenvainando la espada larga. «Podemos empezar aquí los 4, yo contra los 3. ¿Creéis ser bastantes para que haya combate?» «Quiero 3 más», dijo Hojaluenga el mataleones. Y en las montañas, Robb Ríos el Rojo y 2 de sus arqueros alzaron los arcos largos. 3 flechas volaron atravesando el campo y alcanzaron a Cole en el abdomen, el cuello y el pecho. «No oiré trovas sobre lo valeroso de vuestra muerte, hacedor de reyes. Contáis decenas de miles de muertos en vuestro haber». Palabras que Ser Criston nunca llegó a oír, pues era ya un cadáver tendido sobre el suelo. Y aquí concluye la historia de Ser Criston Cole, el hacedor de reyes. Ya sabéis que tenéis disponible la Danza de los Dragones al completo aquí en Crónicas de Poniente, y pronto llegarán más vídeos de otros personajes de la Casa del Dragón. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.